Para darnos todos los detalles acerca de estos supuestos vínculos del morenista Adán Augusto López con empresas ligadas a la estafa maestra, hacemos contacto con Valeria Durán. Ella es periodista de investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola Adela, muy buenos días. Gracias por la invitación para hablar de esta investigación con tu auditorio. Al contrario, Valeria, a ver, cuéntanos, ¿qué fue exacto lo que encontraron con esta investigación? Claro que sí. Mira, en esta investigación estamos revelando cómo una serie de compañías que fueron constituidas tanto en la notaría del actual senador de Morena como de su hermano, pues participaron en el desvío de más de 464 millones de pesos por parte de Pemex. Esto en el esquema que se conoció como el de la estafa maestra. En específico, lo que encontramos, por ejemplo, fue que en la notaría número 27, que es la que pertenece a Adán Augusto, que es el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, como bien comentabas hace un momento, bueno, pues en esta notaría 27, ubicada en el estado de Tabasco, ahí fueron constituidas dos empresas, por ejemplo, una llamada CCTI y otra más llamada Surface Technology. Ambas fueron ya señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de haber recibido triangulaciones por más de 270 millones de pesos por parte de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, todo esto por servicios que no fueron debidamente comprobados, o sea, es decir, se les contrató sin que al final se supiera si cumplieron con lo que se les había, pues para lo que se les había contratado. Por su parte también está la otra notaría, la número 13, que pertenece al hermano de Adán Augusto, es decir, a Melchor López Hernández. Y en esta otra notaría, en la notaría número 13, se constituyó, por ejemplo, la empresa EIP Solutions, la cual también, según la Auditoría Superior de la Federación, habría recibido subcontratos por más de 194 millones de pesos por parte de Pemex, también dentro del esquema de la estafa maestra. No solamente estas dos notarías están involucradas en lo que nosotros investigamos, sino que también encontramos una tercera en la que es titular un ex colaborador de Adán Augusto, quien dio fe de la creación de al menos otras 6 sociedades mercantiles que ya fueron incluidas todas en la lista de empresas fantasma. ¿Qué es esta lista? Que le hemos escuchado mucho cuando escuchamos listas de empresas, que escuchamos empresas fantasma o demás. Bueno, pues es el término coloquial que se le ha puesto a las compañías que simulan operaciones para fines de evasión fiscal, de lavado de dinero o desvío de fondos públicos. Esto quiere decir que estas empresas que fueron constituidas tanto en la notaría del ex colaborador de Adán Augusto como en la de su hermano y en la de él mismo, pues estarían prestándose para este fin de evasión fiscal, de lavado de dinero o desvío de fondos públicos. Hay que recordar también algo muy importante, que es que en 2017, en septiembre de 2017, cuando tanto Mexicanos contra la Corrupción como Animal Político en conjunto revelamos esta investigación llamada la estafa maestra, pues ahí se había revelado un esquema de triangulación de recursos públicos en el que habían participado 11 dependencias federales que habían otorgado contratos o habían desviado recursos a través de 128 empresas, en su mayoría inexistentes o fantasmas, que es el término que justo te acabo de comentar. Y estos desvíos habían ascendido a alrededor de 7.760 millones de pesos y pues una cantidad así obviamente representó el mayor caso de corrupción del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues entre todo este esquema de corrupción, por ejemplo, una de esas 128 empresas fue nada más y nada menos que Surface Technology, que te comentaba al principio de nuestra conversación. Y esta empresa fue notariada el 3 de agosto de 2011, justamente en la notaría de Adán Augusto López, con prestanombres que se comprobó al visitar los domicilios que en sus domicilios no vivían accionistas que supieran que tenían millones de pesos en contratos públicos, no tenían ni idea de que eran millonarios. Entonces aquí nos está hablando de el involucramiento por parte de los notarios, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que tienen que confirmar que en efecto las personas que van a dar de alta una empresa pues realmente son las mismas que tienen, que presentan la identificación oficial, ¿no? Y en este esquema de la estafa
maestra se había hablado de que se habían robado identidades, se habían usado prestanombres y demás, y bueno, habría que investigar hasta dónde estuvo el conocimiento de quienes trabajan en la notaría, tanto 27 como en la número 13, que pertenecen tanto a Dan Augusto como a su hermano Melchor, que pues constituyeron estas empresas que participaron en este desvío, específicamente que recibieron dinero por parte de Pemex y que ahora sabemos que son empresas que ni siquiera existían y que están catalogadas por el SAT como empresas factureras. Ya, es decir, que son empresas fantasma. Ahora, Exacto. ¿de qué ramos eran estas empresas o a qué se dedicaban, pues? Bueno, lo que nosotros vimos cuando se hizo la investigación de la estafa maestra es que eran empresas que se dedicaban a todo, eran todólogas, ¿no? Entonces, te podían tanto vender como útiles escolares, como pintar bardas en una escuela, o sea, se dedicaban a todo, tenían objetos sociales muy extensos y creo que esto también es un indicativo porque cuando las empresas tienen esos objetos sociales tan amplios, pues permite que puedan abarcar cualquier tipo de contratación para el que se les quiera llamar, ¿no? Entonces es más fácil que digan, a ver, voy a usar esta empresa que hoy me va a vender despensas y mañana me va a vender útiles escolares y pasado mañana a lo mejor me va a pintar una barda, ¿no? Entonces, pues aquí otro indicio más que, insisto, los notarios tendrían que verificar, ¿no? Cuando se constituye una compañía y que vemos que no fue así porque pues ahora el SAT ha declarado como fantasmas estas empresas. Ahora, ustedes hablan también de alguna empresa que pues vendía medicamentos y Ah, que tenía también contratos con Pemex. Sí, en la última parte de la investigación estamos hablando de una empresa que se llama Grupo Cursa México SDRL DCB. Esta empresa, el SAT ya también ha incluido en su listado de empresas definitivamente factureras y esta empresa fue constituida el 10 de octubre de 2008 ante Adela Ramos, quien es la sustituta de Adán Augusto López en la notaría número 27, es decir, cuando Adán Augusto no puede estar en los procedimientos, es ella su sustituta la que firma las actas. Fue ante ella, pero en la notaría de Dan Augusto, donde se da pues la constitución de esta compañía llamada Grupo Cursa, y esta empresa fue mencionada en la investigación Facturas Falsas, la epidemia en el sector salud, que realizó en su momento el medio Impunidad Cero. En la base de datos que desarrolló esta organización, ahí ya se mencionaba que Grupo Cursa México recibió pagos por más de 2,62,000 pesos por parte de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, que es el actual senador por parte del Partido Verde Ecologista de México. Y además, en 2014, la empresa también recibió otros 914 millones de pesos, amparados en 36 facturas, y así se fue recibiendo contratos, pero ahora sabemos que la empresa era completamente fantasma y también se dio de alta en esta notaría número 27 de Tabasco. Que es la notaría de la familia López. Efectivamente, la notaría de Dan Augusto. De Adán Augusto y de su hermano. No, la de su Son hermano es dos, otra, son es dos otra. notarías. Son dos notarías. Ahora, ¿existe la posibilidad de que Adán Augusto López no supiera que las empresas habían sido registradas en su notaría y que eran fraudulentas? Pues bueno, algunas de ellas fueron dadas de alta por su representante, por Adela, cuando él no estaba presente, Ujú. pero hay otras en las que él sí atestiguó la creación. Por ejemplo, el propio don Augusto atestiguó la creación de una empresa llamada Grupo Consultor de Tabasco, que ya fue incluida en el SAT en julio de 2017 como una empresa definitivamente fantasma. Entonces, ahí él no es como que no hubiera estado, sino él estuvo presente, tal cual él dio de alta. De hecho, si se ingresan al sitio de Mexicanos contra la Corrupción, ahí donde aparece el título de nuestra investigación, podrán encontrar como todas las actas constitutivas de las empresas que rastreamos, donde aparece tal cual el nombre de Adán Augusto, como quien dio fe de la creación de estas empresas. Entonces, a lo mejor en alguna podrá él decir, yo no estaba, fue mi sustituta, sí, pero pues él es el titular, ¿no? Él tendría que verificar qué movimientos se hacen en su notaría y además de eso hay algunas que él sí fue el que firmó, él sí las notarió directamente, entonces ahí sí no podría escudarse, como el caso de Grupo Consultor de Tabasco, que insisto fue incluida en julio de 2017 en la lista de empresas definitivas de El SAT. Ya. Ahora, más allá del escándalo, ¿esto constituye algún tipo de delito, Valeria?
Más bien aquí lo que vemos es un vacío legal, porque Mm, lo que hemos estado platicando sobre esta investigación es que nunca se voltea a ver a los notarios, ¿no? Y los notarios al final de cuentas son los que dan fe de la creación de las empresas y de muchísimas otras cosas, compras de casas y demás. Entonces, por ejemplo, en algún momento decía, bueno, si mi notaría tiene tantísimo trabajo es porque es una de las mejores, pero no necesariamente el hecho de que sea la notaría más contratada podría significar que esté haciendo de manera legal todas las cosas. Entonces, creo que esto invita tanto a los periodistas como a, pues, a las autoridades a voltear a ver a los notarios, a voltear a ver que realmente estén haciendo su trabajo, que es verificar que efectivamente la persona que se para ahí frente a ellos es la misma que presenta el INE, porque lo que nos han dicho en la mayoría de los casos de empresas fantasma, cuando vamos y buscamos a los socios que aparecen sus domicilios en las actas constitutivas, nos dicen, yo nunca fui, me robaron la identidad, algunas veces es porque ellos pertenecían a padrones de programas sociales, eran beneficiarios de programas sociales. Entonces, bueno, ahí la pregunta es, ¿qué pasó con el notario? ¿No se dio cuenta que la persona que llegó no era la misma, que estaba presentando la identificación oficial, o qué está pasando, ¿no? Entonces, insisto, es un vacío legal más bien que nos invita a voltear a ver hacia el trabajo de los notarios, que al final de cuentas tienen un poder muy enorme, que es verificar que la legalidad de estas empresas con la que después se pueden hacer contrataciones multimillonarias por parte del gobierno. ay, yo tengo entendido que cuando das de alta una empresa, cuando aperturas una empresa, el notario inmediatamente, los notarios, informan al SAT. Sí, o sea, por eso te digo que aquí hay que ver realmente si lo están haciendo, porque Claro, ese es claro. el deber ser, ¿no? Tendrían que informar al SAT, pero lo están haciendo, o tendrían que verificar que efectivamente todo lo que firmaron está correcto, tienen que darle un seguimiento, pero estas listas del SAT nos están indicando que no se hizo, porque después el SAT cuando busca estas empresas que ya fueron contratadas, se da cuenta que realmente nunca existieron. Ya. Ahora, estos escándalos del todavía senador de Morena se suman a otros de Adán Augusto, ¿no? Su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora, por ejemplo, y otras investigaciones periodísticas que han estado surgiendo recientemente, ¿no? Pareciera que es un modus operandi. Pues bueno, más bien aquí nos está hablando de los alcances que tuvo Adán Augusto durante mucho tiempo, cuando estuvo desde que fue gobernador en el estado de Tabasco hasta, pues hasta la fecha, ¿no? Y pues se le ve tranquilamente, ¿no? Entonces habría que ver si realmente se va a hacer una investigación con todo esto que está saliendo, porque son demasiados indicios de que sí, como bien mencionas, había un mecanismo, ¿no? Hay cosas parecidas, contrataciones, gente cercana a él que recibió contratos. Entonces, este mecanismo pues debería de ser investigado, no solamente porque él siga siendo actual pues líder de la bancada del Senado de Morena, sino porque efectivamente siguen y siguen saliendo investigaciones y pues ya resulta un poco increíble que él siga estando tan tranquilo, ¿no? Con tantas, pues tantos señalamientos que habría que darle seguimiento por parte de la autoridad. Nosotros como periodistas de investigación, pues obviamente lo que hacemos es poner los elementos sobre la mesa, las revelaciones, y ya las autoridades serán las encargadas de determinar si existió o no existió tal mecanismo, si existió o no existió tal delito. Entonces habría que presionar a que se hagan las investigaciones pertinentes y que no nada más nos quedemos en las declaraciones, ¿no? Cuando un funcionario sale y dice, no, yo no fui, Sí, claro. se malinterpretó y se acabó. No, realmente que se investigue y ver si en efecto lo que dice esa persona que no sucedió realmente no pasó así. Claro, y al escándalo, que no se quede en un escándalo mediático derivado de investigaciones periodísticas bastante serias, porque hasta donde sabemos, pues tampoco hay una carpeta de investigación en contra de Adán Augusto, ¿no? Es lo que él ha dicho, pues. Exacto, por eso seguimos hablando de esta impunidad que pareciera que, pues lo rodea, ¿no? Entonces tendría que haber una investigación porque, como bien mencionas, son una serie de revelaciones periodísticas serias, no son chismes, todo está documentado y pues ahí la autoridad tendría que empezar a hacer su trabajo, investigar y ahora sí confirmar si en efecto lo que él ha dicho en sus ruedas de prensa que no tiene nada que ver es cierto. Hoy entonces explicar por qué pues sus notarías, por ejemplo, dieron de alta a estas empresas o en su momento por qué Hernán Bermúdez Requena tuvo pues esa facilidad para trabajar de cerca con la barredora cuando él estaba como gobernador en el estado de Tabasco. O sea, hay demasiadas cosas por explicar
que se podrían hacer si se iniciara una carpeta de investigación, pero pues todos tenemos la duda del por qué no se ha abierto, ¿no? Sí, sin duda. ¿Dónde podemos ver a detalle esta investigación tuya, Valeria? Claro, Adela, la pueden encontrar en la página de contralacorrupción.mx, ahí aparece completa, el título es Notariada Dan Augusto, creó factureras y empresas de la estafa maestra. Insisto, ahí pueden encontrar las actas constitutivas de las que les estuve platicando, además de fotografías de los domicilios de los supuestos accionistas que fueron a dar de alta estas empresas en las notarías, tanto de Dan Augusto como de su hermano. Ahí pueden encontrar todo el material y en nuestras redes sociales también hemos subido algunos videos donde pueden dar seguimiento. Muchísimas gracias, Valeria, y gracias por la investigación y por tu participación gracias a ti, Adela, esta por el mañana. espacio. Muchas gracias. Vamos a enlazarnos también ahora con Marco Levario Turcot. Ustedes seguramente lo conocen, lo han visto por todos lados, inunda las redes. Él es director de la revista Etcétera, periodista. Pues para conocer también su opinión sobre este tema y esta investigación, entre otros temas de los que podemos hablar contigo, mi querido Marco Levario. ¿Cómo estás? Buen día. Con el gusto de saludarte, Adela, a ti y a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos. Me parece que hay que partir primero